Buenos días. Continuamos con el manual del maestro. Estamos por el punto 5, ¿cómo se logra la curación? Muy interesante. Es un poco largo, pero vamos a hacerlo a ver si... Dice, ¿cómo se logra la curación? La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Vamos a ir tratando de desmenuzar cada frase, porque son frases como bombas. La primera, la curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Mira cómo entra. Le llama a la enfermedad ilusión y no vamos a perder este tono de descrédito de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible, la ilusión de la enfermedad. Y hay unas secciones dentro de este capítulo. Dice la primera, el propósito de la enfermedad. Es la más intensa. Es cortita, pero súper intensa. Dice, la curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. Y ya podríamos quedarnos aquí a tratar de entender esto. ¿Cómo vamos a atribuirle valor al dolor? ¿Cómo vamos a estar tan locos que le estamos atribuyendo valor al dolor? Y nos dice que le estamos atribuyendo valor al dolor. El punto de partida es incomprensible desde aquí. La curación se logra en el instante en el que sufre, deja de atribuirle valor al dolor, pero nos lo va a explicar. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Es evidente. Uno acepta sufrir si cree que tiene una compensación que le interesa más aparte. Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. El sufrimiento y la muerte es un precio módico por algo de mayor valor. ¿Qué puede ser? Dice, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Le llama primero la enfermedad ilusión y luego le está llamando una elección. ¿Una elección? ¿Yo voy a elegir tener un cáncer de páncreas? Hombre, por favor. Dime cosas coherentes, porque si no me dices cosas coherentes no voy a continuar. La enfermedad es una ilusión y es una decisión que en algún momento yo tomé. Dos cosas para tener en cuenta. Dice la enfermedad es decidirse por la debilidad y nos lo va a empezar a explicar. Debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Comprendemos que la enfermedad sea una debilidad, es evidente que puede con nosotros, una debilidad, pero que esto parta de una convicción de que de esa manera nosotros somos fuertes, o sea, enfermándonos, adquirimos fuerza, lo que dice aquí. Es decidirse por la debilidad, nos enfermamos porque nos decidimos por la debilidad debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Debido a la equivocada convicción de que enfermarse es dar muestras de fortaleza. Ya he dicho muchas veces que no esperemos encontrar en el curso algo parecido al mundo, sino todo lo contrario. Y en eso radica que esto sea verdad. Dice, cuando esto sucede, cuando nos enfermamos, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. Cuando enfermamos, vemos a la enfermedad como una fuerza. Se ve a la verdadera fuerza, cuando nos enfermamos se ve a la verdadera fuerza, a la fuerza auténtica como una amenaza y a la salud como algo peligroso. Cuando nos enfermamos creemos que la fuerza es una amenaza y que la salud es algo peligroso. Ya habla de fuerza y lo pone con minúscula, la verdadera fuerza, pero ahí deberíamos de poner a Dios, porque la verdadera fuerza es Dios. Y lo vemos a Dios como una amenaza y a la salud como algo peligroso. Y lo va a explicar. Yo sé que esto es difícil de entender, pero a mí me encanta darle una vueltecita y tratar de pillar frase por frase. Optamos por enfermarnos porque creemos que sacamos un provecho. Hombre, pero ¿cómo me dices eso? Bueno, vamos a mirar a ver lo que dice el curso, ¿no? Y creemos que la enfermedad
nos da un plus de fortaleza a nosotros. Cuando nos enfermamos, lo hacemos porque creemos que la verdadera fuerza, o sea, que Dios es una amenaza y la salud la vemos como algo peligroso. Esto es la motivación que tenemos para enfermar. Dice, la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Vamos a seguir. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Esto, claro, para entenderlo, tenemos que ir a los cimientos del cielo. En los cimientos del cielo, el Hijo le hizo una petición al Padre y el Padre le dijo que no. El Hijo le dijo al Padre, una locura, que quería ser padre de su Padre, una locura. Y el Padre le dijo que no, porque se interrumpía el traste de la creación que va de padre a hijo, de hijo a nieto, de nieto a bisnieto, ¿verdad? Y entonces, de ahí se sacó la conclusión de que Dios se quería quedar con todo el poder para él. Dice, a Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Esa fue una de las conclusiones del Hijo dormido de Dios, cuando él creyó que había hecho algo contra el Padre y se quiso escapar porque pensó algo malo del Padre. Y eso algo del malo del Padre ha dado lugar a todo esto. Perdió de vista a Dios, perdió de vista el conocimiento y se perdió de vista a sí mismo porque dejó de verse como el Hijo de Dios. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Ya nos hemos dicho cómo vemos a Dios, como algo poderoso, externo, feroz, hábil. Desde aquí no creemos eso, porque nos hemos fabricado otros días a nuestra medida y ya está. Nadie diría que cree que Dios es algo feroz, por favor. No vaya a ser cosa que venga la Gestapo y me lleve preso. Pero dentro de nosotros está eso. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarle, derrotarle. Únicamente con la muerte de Dios. Aquí dice con su muerte, pero espera, tiene que ser con la muerte del Hijo. A Dios se le ve como algo externo. ¿Puede su Hijo conquistarle? No, se refiere a la muerte del Padre. Se refiere a la muerte del Padre. Dice, únicamente con su muerte. La verdad es que esto está abierto a las dos cosas. Y las dos sí tienen el mismo significado, porque con la enfermedad muere el Padre y muere el Hijo. Lo va a explicar aquí más adelante. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? ¿Qué pasaría si el propio Hijo enfermo se curase a sí mismo? Dice, simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Voy a seguir leyéndolo porque es que si no... Esto es muy intenso, ya he dicho que... ¿Y qué representaría la curación dentro de esta locura? Representaría la derrota del Hijo de Dios, la nuestra, y el triunfo de su Padre sobre él. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Que soy más grande que tú. Yo soy más grande que tú. El Hijo, si el Hijo se curara, Dios sería más grande que el Hijo. Vamos a leerlo todo y lo vamos a explicar, porque quiero que esto se entienda. ¿Y qué representa la curación dentro de esta locura? Simboliza la derrota del Hijo de Dios. Si nos curáramos nosotros mismos, supondría la derrota del Hijo de Dios en su afán de separarse de Dios, cuando se asustó de él y se quiso ir. Si él se curara, querría decir que no se separó de él, que nunca pecó, que nunca ocurrió culpa alguna, dice, y el triunfo de su Padre sobre él. Sigo siendo tu Padre y tú mi Hijo. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Dios es más grande que tú. No has conseguido separarte. ¿Cómo se separa el Hijo del Padre? Muriendo. Si muere el Hijo,
ha muerto el Padre. Porque si muere el Hijo, el Padre está muerto o ha dejado de quererle. Porque si existiera Dios y estuviera vivo, no dejaría que su Hijo se muriera. La prueba de que Dios ha muerto es que su Hijo muere. Esto hay que entenderlo. Dale vueltas a esto hasta que lo pilléis. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Dios es más grande que tú. Representa todo lo que Él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Para proteger su vida pequeña, con minúscula, la vida de aquí. Para proteger esto, se va a callar diciendo que Dios es más grande que tú. Él se va a callar. Dice, si se cura por sí mismo, Él es el responsable de sus pensamientos. Si se cura por sí mismo, Él es el responsable de sus pensamientos. Porque ahora mismo nos enfermamos por el medio ambiente, porque comemos, por 1000 cosas. Y si nos curamos solos, representaría que nosotros tenemos la capacidad de curarnos, porque cuando estamos asfixiados con el agua al cuello, a punto de morirnos, nosotros no nos damos cuenta que somos los autores de nuestra propia muerte. Pero si nos curáramos solos, sería que hemos tomado de nuevo nuestra fuerza y nuestra capacidad. Dice, si se cura, Él es el responsable de sus pensamientos. Yo me enfermo, yo me curo. Entonces tú eres responsable de tus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable es. Si tú eres responsable de tus pensamientos, vuelves a la casilla de salida donde tú crees que ofendiste a Dios y que va por ti para matarte. Vuelves a la casilla de salida. Si tú eres responsable de tus pensamientos, no te puedes camuflar. Y como pensamos que Dios va a ir a matarnos, pues efectivamente estamos a los pies de los caballos. Si somos responsables de nuestros pensamientos. Pero si nos morimos por el medio ambiente, por la contaminación, por un terremoto, un accidente de tráfico, hay elementos que yo no controlo, ni Dios controla, y que muere su Hijo por estos acontecimientos ajenos a Él. Dice, si se cura es responsable de sus propios pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de castigarle por su desvarío. Pero si Él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Al morir, se escapa de la muerte de Dios. Al morir, Él se castiga antes que le castigue Dios. Le quita el gusto a su Padre de castigarle. Él se autocastiga para evitar el castigo de Dios. Toda la historia de este mundo es esta. Pero si Él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en fuerza. Ahora yo me muero yo solo y soy más fuerte que tú. ¿Os acordáis cuando nos pegaban? Bueno, por lo menos en mi caso, mi madre unos zapatillazos que temblaba el misterio para fastidiar, le decía, no me has hecho daño. Aquí estamos haciendo igual. Estás fastidiado, pero tú dices, no me duele, me estoy muriendo, pero no me duele, fastidiate tú. Dice, pero si Él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Lo mismo que los niños detrás de la zapatilla de su madre, que decían, no me ha dolido, mamá, no te ha dolido. Lo que pasa es que te aguantabas para intentar ser más grande que tu madre. Su debilidad se convierte en tu fuerza. Ahora se ha infringido a sí mismo lo que Dios le habría impuesto. No se lo habría impuesto, pero Él piensa que sí. Y de esta forma ha usurpado completamente el trono de Dios, el puesto de Dios. Yo me administro el castigo que tú estabas esperando darme. ¡Buah! Qué bien retratada está la locura en este párrafo. Es bien cortito, pero qué bien retratada está la locura. Es un análisis intenso de los entresijos de este mundo. Yo me muero primero antes de que tú me mates. Y si yo no pudiera morirme, me habrías de matar tú. Y eso es algo que yo no puedo consentir. La manera de yo quitarte el gusto de que tú me mates es morirme yo antes. Tela marinera. Un cambio de percepción es la sección segunda. Tiene 3 secciones. Yo no sé si no me voy a alargar demasiado, pero estas son más sencillas. Dice, la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Repito. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Ahora tiene mucho valor para nosotros porque queremos quitarle a Dios el gusto y la gana de castigarnos. Pero según vayamos
dándonos cuenta que es cosa nuestra, esto irá cambiando. Dice, solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Esto siempre me llama mucho la atención. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. ¿Sabes qué te pasa? Y si el curso dice que diciendo con esto no gano nada, nos curamos, es que nos curamos. Lo que pasa es que dice a continuación, pero antes de poder decir esto, de poderlo decir en condiciones, es preciso reconocer ciertos hechos. Tampoco son difíciles, ¿eh? En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente. Las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Ahí no hay discusión. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, la enfermedad salió por el problema que queríamos huir del cielo, ahí está puesto. Dice, si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas que aquí en el mundo se traslada a cosas más pequeñas, por ejemplo, alguien que ha sido descalificado en algo en su vida mientras estaba comiendo una pasta y se hace alérgico al gluten, me parece que es lo que tiene la pasta, ¿no? Para evitar esa escena de descrédito que él unió mientras comía pasta, ahora es alérgico al gluten para no tomarlo, para no volver a sentirse humillado por aquello. Cosas así, ¿eh? En la psicoterapia veo cosas así. Esto que estoy contando es una cosa específica. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Yo decido unir una cosa con la otra. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo quien la toma. El cuerpo no se enferma por el gluten si no se lo ha dicho la mente. Es la mente la que toma la decisión. La resistencia a conocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Ay, sí, yo, por genética, es que mi cuñado o mi abuelo... Bueno, antes no estaba lo del gluten especificado. Yo no sé si antes había alergia a los gluten, eso se moría la gente por cosas raras, sí. Pero bueno, le echas la culpa siempre al cuerpo. Ay, es que no sé. Dice, términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivaciones no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. Decimos cosas, instintos, reflejos, pensando que el cuerpo tiene una capacidad pues para retirar la mano del fuego, pues para estornudar cuando hay polen, y pensamos que esos son instintos, reflejos. Instintos, reflejos, ni uno. El cuerpo no sabe ni moverse si la mente no le dice que lo haga. Y va con ello. Dice, la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale por el cuerpo. La mente toma la decisión de enfermar para conseguir algo. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual el cuerpo se vale. Primera parte del perdón. Tú reconoces que la responsabilidad está dentro de ti. Que no se nos olvide. Este es un libro del perdón. Primera parte del perdón. Reconocer que la causa no está fuera sino dentro, que está dentro de mí. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. ¡Pum! La primera parte del perdón consiste en quitar la culpa fuera y traerla dentro, pero no en forma de culpa, sino en forma de responsabilidad. Porque igual de malo para ti es culpabilizar a alguien fuera que culpabilizarte a ti. Tú tienes que tomar la responsabilidad, no la culpa. No es lo mismo. Aquí estamos siempre hablando de palabras, pero es fundamental. Porque uno se equivoca y utiliza la palabra aceptación en lugar de la palabra reconozco que me está pasando esto. Y armamos un jaleo en la cabeza con la palabra aceptar y la palabra reconocer que me está pasando esto, que es que no va nada. Y la gramática que la tenemos metida, pues nos da unas claves de cómo funciona la mente en función del significado de las palabras. Entonces hay que aprenderse esto. El paciente que acepta esto se recupera. La primera parte del perdón, reconocer que la responsabilidad está dentro de nosotros
y no fuera. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. Si toma la decisión de que la responsabilidad está afuera, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle. Ahora viene un poco esta historia, ¿no? De que agentes especiales, cosas que en el mundo parece que vienen a atender. Parece que ha llovido y el polen ha desaparecido, un montón de cosas. Dice. Agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el milagro no viene de una manera así para no asustar a la gente, sino que se ponen de acuerdo agentes externos que parece que la responsabilidad de la sanación han sido agentes externos. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión de sanar. También podemos utilizar los agentes externos para seguir en la enfermedad o empeorar. Dice, los agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos. Si queremos la curación, aparecerán elementos que parece que nos van a curar y que la responsabilidad está en los elementos, pero es la mente la que lo ha hecho. Y eso es lo único que hacen. En realidad, los agentes externos no son en absoluto necesarios. El paciente podría decir sencillamente, el paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo necesidad de esto. No tengo necesidad de estar enfermo. Dice, y no hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. Ay, teníamos que decir palabra de Dios cuando hay más esto. ¿Qué condición? Que saquemos la culpa de fuera y la metamos dentro, en forma de responsabilidad. Y cuando es en forma de responsabilidad, aquí nos lo ha dicho, la primera parte, reconocer la causa. La segunda parte nuestra, abandonarla. La tercera la hace el Espíritu, el milagro. Aquí está, esto es cierto con respecto a cualquier... El paciente que acepta esto se recupera. El paciente que acepta la verdad. No la enfermedad. El paciente que acepta que es una locura de su cabeza, no una enfermedad. Que acepta la verdad, que va el abismo que hay entre una palabra y otra. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo necesidad de esto, no hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato, de la manera. Vamos a ponernos esto en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo único que necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y que no tiene nada que ver con el cuerpo. Vamos a ser claros. Se enferma uno en la mente y luego el cuerpo hace lo que le hemos mandado. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Y explica, te cuesta el mundo que ves. Pues ya nunca más te parecerá que el mundo es el que te gobierna a ti. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo. Tomamos nosotros la responsabilidad. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. ¿Queremos ver enfermedad? Vemos la enfermedad. La vemos en los demás y luego nosotros mismos. Deberíamos darnos cuenta cuando vemos enfermos, nosotros detrás. Vemos enfermedad porque creemos en ella. Deberíamos espabilar y decir, ayúdame, Padre, a no ver esta enfermedad, no creer en esta enfermedad, mi hermano. Ayúdame, Padre. Ahí, por eso dice que al cielo nos llevan nuestros hermanos. Pues ve únicamente ni más ni menos. El mundo no le hace nada a nadie, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que era. Mira, ni la culpa fuera ni la culpa dentro. El mundo no le hace nada y él tampoco le hace nada al mundo. Dice, ya que estaba equivocado con respecto a lo que era. Le puse un disfraz al mundo y me creí el disfraz que le habían puesto. Entonces, ni echamos la culpa al mundo ni nos la echamos a nosotros. Ojo con esto, ¿eh? En eso radica la liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son una cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo
tiene que ser una idea aceptable. La insignificancia del cuerpo no tiene nada que ver, ni engorda ni adelgaza. Con esta idea el dolor desaparece para siempre. Esto hay que leerlo más veces porque... Con esta idea el dolor desaparece para siempre y con esta idea desaparece también cualquier tipo de confusión con respecto a la creación. Fíjate a dónde nos vamos, a la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme el mundo. Tela. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. Esta es la verdad, que nosotros somos los responsables de lo que vivimos y de nuestra enfermedad también. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. Cuando solventamos la enfermedad, nos llega la paz y el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpa, la enfermedad, el dolor, los desastres y todo sufrimiento? Cuando tenemos el recuerdo de Dios, nada nos va a afectar. Esto es algo que tenemos que saber. No podemos recordar a Dios y ver el mundo con todo lo que contiene. No se puede ver los dos mundos, no se puede ver el cielo y este. ¿A que no es difícil de entender? Pero míralo y verás cómo estamos todo el rato queriendo ver aquí a Dios. Aquí hablando del amor. Aquí como si estuviera el amor. Como si estuviera junto con todas nuestras enfermedades, Dios, el amor. Y decimos, el amor es la solución, el amor es la respuesta. Anda. Si es más ausente aquí Dios y el amor que para qué. ¿Qué significado tiene ahora la culpa, la enfermedad, el dolor, los desastres y todo sufrimiento? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. En el mundo funciona igual, causa y efecto con el cielo igual. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Tela. Voy a acabar, porque es que si no para mañana esto es un poquito corto, y así hacemos el capítulo entero. La tercera parte es la función del Maestro de Dios. La función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? La función del Maestro de Dios en la curación nos va a decir que es una belleza, Dice, si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios si es el paciente el que tiene que cambiar? ¿Puede cambiar de mentalidad el paciente? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Pues no, nosotros no podemos cambiar la mentalidad del paciente, desde luego que no. Para aquellos que están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con Él. Para los que ya han cambiado de mentalidad y han tomado la responsabilidad de lo que pasa en sus cuerpos, es consecuencia de su mente, han hecho ese paso del perdón. No obstante, tienen una función más específica con aquellos que no entienden lo que es la curación. Parece que el Maestro de Dios tiene una función específica con cada hermano que viene. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad les eligió a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto, no están dispuestos a cambiar de opinión. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. Me voy envejeciendo con la edad. Y se lo creen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían. Fíjate, vuelve a decir aquí, solo con que sospecharan, que no depende del cuerpo lo que a él le pasa, solo con que lo sospecharan se curaría. Tela marinera, No dice más que solo con que lo sospecharan. Tampoco es tan difícil. Solo con que sospechen que el cuerpo no es autónomo, que el que manda en el cuerpo es la mente. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada, pues para ellos la separación es absolutamente real. Y este mundo, que es el mundo de la separación. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. El Maestro de Dios está como la alternativa
de que la paz está en la mente de cada uno, de que somos el Hijo de Dios y de que no nos gobiernan otras leyes que las suyas. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. ¿Por qué? Porque cuando alguien que no cree que sea el dueño de su propia mente acude a un Maestro de Dios, su mente acepta la apertura de la mente del Maestro y se unen en ese momento, y ahí es donde el Maestro puede ayudar. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. Tú estás aquí, enganchado a su mente recta y a la tuya. En cuanto que mensajeros de Dios, los Maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado. Y mira cómo acaba, mira cómo termina, cómo continúa. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino sencillamente dan lo que se les ha dado. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en su lugar? Para mí esto es tan sencillo, porque como llevo tanto tiempo haciendo psicoterapias y perdonando con personas sus enfermedades, me veo ahí tan reflejado. Cuando yo empecé a hacer esto, a mí no me daban ganas más que de reír. Me estaban contando un problema de un dramón y aún me reía y me daba vergüenza. Pues no me reía, ahora ya me río, pero me aguantaba la risa, pero me salió una sonrisa. Yo decía, discúlpame, que es que me río, es que... Porque cuando estás en la función de Maestro de Dios, de terapeuta, no puedes creerte lo que vienen a contarte. Y lo ves fácil de arreglar y lo ves sencillo de arreglar. Y esa es la base del milagro. Jesús no se creía ninguna enfermedad. Él hacía una curación instantánea, yo no la sé hacer. A mí me lleva un trabajo hacer el perdón y todo eso, los que me conocen, pero vaya, a pedales vamos, pero estamos empezando, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Maestro Dios? Mantener la mente recta por el paciente. Mantener la mente recta por el paciente, porque si los dos se unen en el dolor y en la gravedad, no puede ayudar nadie a nadie. Lo puede consolar, pero ayudarle no. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado, el milagro. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Y cómo yo me río cuando oigo la voz y me dice, pregunta por esto, di esto, y me siento guiado por el Espíritu. Y sobre todo porque veo la experiencia de la otra persona, ¿verdad? Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. Qué bonito que se aparten de la muerte. La muerte, el sufrimiento, todas esas cosas son muertes. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en lugar de esto? La paz de la voz de Dios. Los maestros de Dios avanzados, recordar que esto es un manual para maestros de Dios avanzados, no se desmoralice. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que los hermanos creen. Esto es auténticamente cierto. No me he quedado yo, nunca me ha asustado una enfermedad, nunca me ha asustado. Nunca me ha asustado y yo doy gracias a Dios. Y dices, claro, como no te toca a ti, pues bueno, esa es la suerte del plan de los maestros, que uno esté asustado y el otro no se asuste. Porque con uno de los dos que no se asuste, la salvación está garantizada. Esto que quede claro. Con uno de los dos que no se asuste, la salvación está garantizada. Con uno de los dos que no crean el poder de la enfermedad periclita. Absolutamente. Ese es el plan. Los maestros de Dios avanzado no toman en consideración ni por un instante las formas de la enfermedad en las que sus hermanos creen.
Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes, todas tienen el mismo propósito, que muera el Hijo de Dios y así se ponga por encima del Padre. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede morir. Tú das fe de su santidad y de que no le gobiernan otras leyes de la ley. Y no cuesta ningún trabajo, ¿eh? Si te cuesta algún trabajo, lo está haciendo el ego. Esto está claro. Si te cuesta algún trabajo, lo está haciendo el ego. Y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que por consiguiente aún es tal como Dios me creó. Esto es genial. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan las ilusiones. No refuerzan las ilusiones. La verdad que él tiene, la tranquilidad que él tiene de que las ilusiones no pueden con el Hijo de Dios, se traslada a la mente del paciente y refuerza la parte de verdad de la mente del paciente y no hace convenio con la parte de las ilusiones. De manera que las ilusiones se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas. Son las ilusiones las que se llevan ante la verdad, porque no es la verdad la que se lleva ante las ilusiones, es las ilusiones las que se llevan ante la verdad. Y de esta forma se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad con mayúscula que existe en comunión consigo misma, la voluntad de Dios. Esta es la función de los maestros de Dios. No ver voluntad ajena separada de la de ellos, ni la suya separada de Dios. Esta es la frase del comienzo del manual de los maestros que a mí siempre me ha llamado la atención. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. No ver voluntad alguna separada de la de ellos, ni la suya separada de la de Dios. Vuelve a repetir. Esta es la función de los maestros de Dios. No ver voluntad alguna separada de la de ellos. No hay otra voluntad fuera de la mía, ni la mía fuera de la de Dios. No hay otra voluntad, es mi voluntad. Y cuando reconozco que es mi voluntad la que mueve las cosas que estoy viendo, yo puedo unir mi voluntad a la de Dios. Hermoso, no. Lo siguiente. Manual para el maestro. ¿Cómo se logra la curación? El propósito de la enfermedad. Desbancar a Dios. Como pensamos que Dios nos va a matar a nosotros, nos matamos a nosotros primero. Y le quitamos el gusto de que nos mate. El placer de vernos sufrir de la marinera. Cambio de percepción. El cambio de percepción. Lo primero que tiene que hacer el paciente es reconocer que el mundo no le está matando a él, que es él el que puso esa fuerza para matarle. Y quitamos la culpa del mundo, la traemos adentro de nosotros en forma de responsabilidad. Dice que el que duda de la fuerza del mundo se sana. Y la función del maestro de Dios tiene dos movimientos. Cuando viene un hermano que como él está aprendiendo que todo está en su mente, se tiene que regocijar con él porque es un maestro de Dios como él. Cuando viene un descrédito, ¿qué tiene que hacer? Mantener la cordura por su hermano y unir sus mentes para que la cordura suya anule las ilusiones de su hermano, la base del milagro. Mañana otra. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.